Hola, la clase de hoy vamos a ver lo que es la medición y el escalamiento en una investigación de mercados. Bueno, según Malotra en su libro del 2008, la medición consiste en asignar números u otros símbolos a características de objetos de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. Bien, y el escalamiento implica la creación de un continuo sobre el cual se localizan los objetos medidos. Esta unidad la vamos a dividir en dos grandes partes. La primera es la medición, es decir, que vamos a ver las escalas básicas de medición, lo que es la escala nominal, la escala ordinal, la escala intervalar y la escala de razón. Esto ya se vio en la materia de estadística descriptiva, sin embargo vamos a profundizar en ella y vamos a realizar aplicaciones, ejercicios en SPSS. El escalamiento lo vamos a dividir en una segunda parte. Tenemos el escalamiento métrico y el escalamiento no métrico, en el cual también vamos a hacer ejercicios en el SPSS. Bueno, para comenzar con las escalas básicas de medición, que son la escala nominal, la escala ordinal, la escala intervalar y la escala de razón, vamos a comenzar con la escala más básica, a la cual vamos a denominar la escala nominal. Bueno, esta escala surge cuando se definen categorías y se cuenta con el número de observaciones sin considerar el orden, según el autor Quesada 2010. Es decir, vamos a trabajar con variables categóricas, con variables de tipo cualitativa. Y las opciones de respuesta, es decir, las categorías que toma la variable, no tienen ni orden ni jerarquías. Por ejemplo, la variable sexo es de tipo nominal, donde esta variable tiene las categorías femenino y masculino, y para efectos de introducción a un sistema estadístico, en este caso el SPSS, vamos a codificarlas con 1 o 2. Otros ejemplos que podríamos considerar en escala nominal es el ID, el identificador, es decir, el número de encuestado, el estado civil del encuestado, las marcas de un producto X que consume una persona, atributos de un producto como color, sabor, tipo de envase, etc. Tiendas, supongamos en qué tienda compra galletas un consumidor, nombres de personas, nombres de productos, colores, sabores. Bien, volviendo, la escala nominal no tiene orden ni jerarquía, es decir, las categorías no pueden jerarquizarse. Vamos a hacer un ejemplo. La variable que vamos a considerar es religión, donde las categorías que adopta esta variable pueden ser católica, a la cual le vamos a asignar un valor X. Supongamos que va a ser el valor 1. Otra religión que vamos a considerar en este ejemplo es la categoría evangélica, religión evangélica, a la cual vamos a asignarle el código 2. Una religión más que vamos a considerar es judío, al cual vamos a asignar el código 3. Bueno, religiones hay muchas, solo vamos a basarnos en estas tres para hacer el ejemplo. Cuando decimos que la variable no tiene orden ni jerarquía, esto es con fines de comparación. Por ejemplo, yo no puedo afirmar esto. Digamos, 1 es menor a 2. Esto no es correcto. ¿Qué quiere decir? Cuando digo 1 es que católico es inferior a evangélico. No pasa esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una igualdad. Entonces, cuando digo igualdad es una igualdad estadística, que 1 es igual a 2, como 2 es igual a 3 o 3 es igual a 1. Quiere decir que estas religiones, la católica, la evangélica y la judía, las tres son tratadas estadísticamente igual. No existe el concepto de orden ni jerarquía. Por lo tanto,
no es válido hacer este tipo de comparaciones de mayor que o menor que. Simplemente se mantiene la linealidad. La variable es lineal en sus categorías. Bien, pasando a la escala ordinal, se tiene en cuenta el orden de acuerdo al grado que posee una determinada característica. El autor Quesada 2010. Es decir, que esta variable es aplicable a aquellas de tipo categóricas o cualitativas. Es decir, que la variable es cualitativa y las categorías sí tienen jerarquía o mantienen un orden de menor a mayor. Ya las categorías de la variable se representan con códigos numéricos que el investigador va a asignar en función a la jerarquía que estamos analizando. Aquí tenemos un ejemplo. La variable es comportamiento de un estudiante en clase, donde las opciones de respuesta o categorías son óptimo, bueno, regular, malo y pésimo, y el investigador debe de asignar números en función de la jerarquía. Una menor jerarquía le corresponde un número más pequeño y a una mayor jerarquía u orden le corresponderá un número más grande. Como ejemplos tenemos clase social, grado de importancia, nivel de satisfacción, cargo de un trabajador en una compañía, clasificación de calidad, medir actitudes u opiniones, percepciones y preferencias. Vamos al Word, vamos a hacer un ejemplo. Aquí le voy a colocar variable nominal. Otro ejemplo que vamos a considerar es el nivel de satisfacción que tiene un consumidor hacia una marca X. Las categorías o las opciones de respuestas van a ser muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Colocando valores a las categorías que toma la variable. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías, donde la categoría inferior es muy insatisfecho, a la cual le vamos a asignar el código 1, ya porque está en la parte inferior de la jerarquía de estas variables. Insatisfecho, el código 2, poco satisfecho, el código 3, satisfecho, código 4 y muy satisfecho, código 5. Volviendo a la definición, en la escala ordinal sí hay jerarquía y hay orden en las categorías que toma la variable. Comparemos. Aquí sí es válido hacer comparaciones de tipo mayor que o menor que. Por ejemplo, yo puedo afirmar que 5 es mayor a 4. Entonces esto es estadísticamente correcto. Lo que estoy diciendo aquí es que muy satisfecho es mayor que satisfecho. Y así podría realizar otras comparaciones. Por ejemplo, satisfecho es mayor a insatisfecho. Otra comparación que puedo hacer es insatisfecho es mayor a muy insatisfecho. Y así podría hacer distintas comparaciones. Pasando al tercer tipo de escala básica, tenemos la escala de intervalos o escala intervalar. A las características se le atribuyen valores que no solamente permiten comparar el orden, sino que también permiten evaluar la variación numérica entre las características. Esta variable tiene un punto cero arbitrario, que no necesariamente es real,
y es a partir de donde se compara. ¿A qué nos referimos cuando el 0 es arbitrario? En esta escala, el 0 sí tiene valor. El 0 representa algo. De ahí viene el hecho de que el 0 es arbitrario. Como ejemplo podríamos dar la escala de contraste que tiene una laptop, televisión o proyectora, la cuerda al aire de un instrumento en una tablatura, la temperatura medida en grados centígrados. Por ejemplo, si nos vamos a Potosí, a Salar de Uyuni, una de estas noches, en cierto momento la temperatura va a estar en 3 grados, 2 grados, 1, 0. Y en un momento de esos vamos a alcanzar la temperatura de 0 grados centígrados para pasar al menos 1, al menos 2, al menos 3, menos 4, menos 5 grados centígrados. Entonces ahí el 0 representa un valor. Ya, y otras mediciones que se realizan en el estudio del comportamiento humano. Esta escala intervalar presenta intervalos iguales en su medición, es decir, que los intervalos son constantes a lo largo de toda la escala, de ahí el nombre de intervalar. Un texto tomado de Hernández Sampieri y Fernandi Baptista, en la que se genera cierta discusión sobre este tipo de variable, en la que cabe agregar que diversas mediciones en el estudio del comportamiento humano no son verdaderamente intervalos, escalas de actitudes, pruebas de inteligencia y otros tipos, pero se acercan a este nivel y se suele tratarlas como si fueran mediciones de intervalo. La razón es porque este nivel de medición, la intervalar, permite utilizar operaciones aritméticas básicas y algunas estadísticas modernas, como la desviación estándar, la varianza, análisis factoriales, análisis clúster y otros tipos de análisis multivariables, que de no tratarse como variables intervalares, no se podrían realizar los análisis. Entonces, esta es una variable comodín, podríamos decir, ya que estamos midiendo variables que son cualitativas, pero asignándole valores que son cuantitativos. Por ejemplo, la variable satisfacción del cliente con respecto a un servicio. La satisfacción es una variable es cualitativa, pero la vamos a medir en escala intervalar, asignándole valores que sean constantes, como nos dice la definición anterior. Cuando decimos constante, podríamos contar 0, 1 y 2. Este intervalo de pésimo tiene 3 valores. El intervalo de mal servicio, 2, 3 y 4, también tiene 3 valores. 4, 5 y 6, 3 valores. 6, 7 y 8, 3 valores. 8, 9 y 10. Es decir, que esta variable de satisfacción, que es cualitativa, la estamos midiendo en términos cuantitativos y considerando intervalos que son de igual tamaño. Bien, pasémonos al Word. Vamos a colocar variable intervalar. Satisfacción del cliente en una característica X. Entonces voy a volver a anotar estas categorías que tenemos acá. Muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Para que la variable sea considerada como intervalar, tienen que tener valores que sean de un rango constante. Por ejemplo, podríamos asignar de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. El intervalo tiene 5 números. Satisfecho sería 5, 6, 7, 8, 9, de 5 a 9. Poco satisfecho sería 10, 11, 12, 13 y 14. Insatisfecho sería 15, 16, 17, 18, 19. Muy insatisfecho sería 20, 21, 22, 23 y 24.
Entonces, seguro te estás preguntando, ¿yo cómo lanzo esta pregunta en un encuestado? Es simple. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una encuesta, lo que se puede hacer es preguntar del 0 al 24, donde 0 es muy satisfecho y 24 es muy insatisfecho. Perdón, aquí estamos al revés. Vamos a corregir esto. Aquí va a ser de 20 a 24. 15 a 19. Voy a corregir esto. De 20 a 24 es muy satisfecho. 15 a 19 satisfecho. De 10 a 14. Aquí va a ser de 0 a 4. Y de 5 a 9. Estaba olvidando de la jerarquía que tiene que tener la variable, donde la categoría inferior tiene el número menor, tiene números menores, y la categoría más alta con mayor jerarquía tiene números mayores. Ahí ya estaría bien, ¿no? Entonces, donde 0 es muy insatisfecho y 24 es muy satisfecho. Entonces, ¿cuán satisfecho te encuentras con la atención al cliente en la empresa X? Ya se coloca la característica y ahí ya se colocan las opciones de respuesta. Ya supongamos que aquí sea 0 y allá aquí esté el 12 y aquí el 24. Ya el encuestado aquí ya marcará una X o algo, ¿no? Entonces esta escala es intervalar, donde el 0 aquí sí tiene un valor, es decir, el 0 corresponde a muy insatisfecho. Valores del 0 al 4 en realidad, ¿no? Entonces, si una variable considera un número 0 y el 0 sí significa algo, alguna característica que se esté midiendo, entonces la vamos a tratar como de escala intervalar. Aunque no hay muchas diferencias, fíjense, ¿no? Entre variable ordinal y variable intervalar es relativamente parecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial aquí? Que la variable intervalar tiene intervalos iguales o constantes, ¿no? Mientras que la variable ordinal simplemente se les asigna un código donde se va a clasificar dicha categoría. Para continuar con nuestro tema, vamos a ver la cuarta escala básica, que es la escala de razón o escala de proporción. En este tipo de escala, además de tenerse todas las características del nivel intervalar, el 0 sí es real absoluto. Es decir, que aquí, en esta escala, el 0 ya representa la ausencia de valor. No significa algo, el 0 es el 0, tal y como lo conocemos. Entonces, esta escala es la más común y es aplicable a variables cuantitativas. Por ejemplo, el número de hijos en un matrimonio, 0, 1, 2, 3, hasta n. Nivel de ingresos mensuales que tiene una familia. Donde si una familia tiene ingresos de 0, pues la ausencia, digamos, del ingreso monetario para esas personas. Participación de mercado. Una empresa nueva que recién está entrando tiene 0 de participación. Magnitudes físicas, peso, distancia, velocidad, masa, presión, etc. Costos y precios de un producto, entre otras variables. Estas son las más comunes. Entonces, volviendo aquí a nuestro Word, variable de razón. Son todas las variables cuantitativas, entonces
Aquí la variable estudiada va a ser, supongamos que el número de mascotas en el hogar, donde un encuestado puede tener 0, 1, 2, 3 hasta n. Vamos a guardar esto. Entonces aquí tenemos una imagen tomada de un paper de Coronado Padilla, donde vemos las relaciones que hay entre las 4 escalas básicas estadísticas de medición de variables, donde la escala nominal no tiene jerarquía ni orden en las categorías que toma la variable, recordando que la variable es cualitativa. Un nivel superior encontramos a la escala ordinal, que también es aplicable a variables cualitativas o categóricas, donde las categorías u opciones de respuesta de la variable ya tienen jerarquía u orden. A la categoría más baja le asignamos un número más bajo y a la categoría superior un número más alto. Las escalas intervalares son aquellas donde el 0 significa algo, el 0 es arbitrario. Al 0 se le asigna una característica y los intervalos son constantes, son iguales. La escala de razón es aquella cuantitativa donde el 0 significa la ausencia de la característica que estamos midiendo. Antes de pasar a hacer los ejercicios, quisiera consultarles. La variable edad es cuantitativa o cualitativa. ¿Qué opinan? Supongo que la mayoría ha contestado que la edad es cuantitativa. No creo, si alguien respondió cualitativa, pero ahorita vamos a ver si está bien o está mal eso. Entonces, para los que respondieron que la edad es cuantitativa, pues están en lo cierto. ¿Cómo puedo hacerla yo cuantitativa? Entonces, en una encuesta podemos preguntar simplemente cuántos años tienes. Se deja la respuesta abierta y esta variable sería escala de razón. Entonces es cuantitativa escala de razón. Bien. Ahora, ¿cómo vuelvo yo la edad como cualitativa? Los que respondieron que la edad es cualitativa también están en lo correcto. Entonces la edad puede ser cuanti o cualitativa, dependiendo de cómo se plantee en la encuesta. ¿Cómo vemos la edad cualitativa? Entonces, podríamos lanzar la siguiente pregunta. Perdón, va a ser la misma. ¿Cuántos años tienes? Y las opciones de respuesta van a ser las siguientes. La respuesta 1 va a ser en menor a 21 años. La opción 2 va a ser entre 21 y 25 años. La opción 3 va a ser entre 26 y 30 años. Opción 4, mayor a 30 años. Entonces aquí la variable se vuelve cualitativa porque yo estoy considerando categorías. Básicamente la escala que estamos viviendo en esta situación es una escala ordinal. Fíjense que una misma variable puede medirse en distintas escalas. Aquí estamos demostrando que la edad puede ser de razón cuantitativa u ordinal cualitativa. Lo mismo pasa con el caso del peso, por ejemplo. Aquí preguntaríamos cuánto pesas. Entonces el encuestado ahí responde libremente una cantidad. La escala sería de razón. También yo podría preguntarle ¿cuál es tu peso?
menor a 60 kilos, entre 60 y 70 kilos, entre 71 y 80, más de 80 kilos, y ahí la estoy volviendo a la variable peso de tipo ordinal. Entonces el encuestado, aquella persona que diseña la encuesta tiene que considerar el tipo de variable que está midiendo. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen estadístico. Vamos a hablar de estadísticas descriptivas básicas. Cuando la variable es de escala nominal, no tenemos muchas opciones a generar estadística, es cualitativa. Entonces aquí lo máximo que vamos a poder hallar son la moda, proporciones o porcentajes y frecuencias. No hay más alcance, digamos. Esto es lo que podríamos calcular. Cuando hablamos de la escala ordinal, ya el abanico de posibilidades estadísticas crece. Aquí ya podemos calcular la moda, proporciones o porcentajes, frecuencias, la mediana. Entonces ya tenemos más posibilidades, incluso hasta cuartiles. Cuando la escala es intervalar, lo que mencionaba Sampieri, entonces ya las posibilidades de los estadísticos ya aumentan aquí. Entonces aquí ya podríamos calcular la media, la mediana, la moda, varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación o de variabilidad, asimetría y kurtosis, rango intercuartílico, y también se pueden calcular los cuartiles. Lo mismo que en la escala de razón, porque la escala intervalar, recuerden que lo que se mide son cantidades. Entonces, en resumen, la escala nominal y ordinal es para variables cualitativas y la escala intervalar y de razón para variables cuantitativas. Vamos a guardar esto. Bien, aquí tenemos un ejercicio número 1. Identifica los tipos de variables en el data frame, en esta base de datos, y los vamos a introducir en el SPSS. Tenemos el ID. El ID es una variable nominal. Esto representa el número de encuestados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos que el ID, el ID o identificador, es nominal, porque esto representa el encuestado 1 hasta el encuestado 10. La variable sexo es una variable de tipo nominal. No hay jerarquía entre las categorías que toma la variable. La talla de ropa. Entonces aquí en este extremo de la pantalla tenemos estas categorías. Si analizamos aquí, la variable es de tipo intervalar porque la talla XS 0, 1 y 2 toma 3 valores. Talla S 4, 5 y 6, 3 valores. Talla M 8, 9 y 10, 3 valores. Talla L 12, 13, 14, 3 valores. XL 3 valores, 14, 15 y 16. Entonces la variable está medida en escala intervalar. La edad es una variable de razón. Ciclo de estudio es una variable ordinal, primario, secundario y superior. Entonces aquí la variable, las categorías tienen jerarquía. Nivel de satisfacción, tenemos aquí la descripción de 0 a 25 es bajo, a 50 regular, 50 a 75 bueno, 75 a 100 es excelente. Entonces estas son las respuestas de los encuestados.
Por ejemplo, el encuestado 1 respondió a una satisfacción de 51 que corresponde a una satisfacción buena. En el encuestado 5, por ejemplo, respondió 91 y está en el rango de excelencia. Entonces aquí la variable es de tipo intervalar porque el 0 representa a la categoría satisfacción baja. La autoestima. Analicemos. De 15 a 25, entonces 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tiene 11 valores de esta categoría autoestima baja. La siguiente categoría, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Lo mismo, 11 valores. Y la categoría buena, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, también tiene 11 valores. Entonces la autoestima también es de tipo intervalar, por más que no aparezca el 0, pero estamos creándole rangos constantes. Entonces, cada nivel de la autoestima en este ejemplo tiene los mismos intervalos, por lo tanto es de tipo intervalar. ¿Qué hubiera pasado aquí si la autoestima hubiera sido en este primer rango de 20 a 25? Entonces en vez de 15 aquí le hubiéramos puesto un 20. Ya no trataríamos a esta variable como intervalar, porque se rompe el esquema de intervalos constantes o iguales. Si algún rango no fuera igual al anterior, de aquí de 20 a 25, de 26 a 50 y de 50 a 100, entonces ahí ya trataríamos a la variable como de tipo ordinal simplemente. Entonces aquí es intervalar por el hecho de que los rangos son constantes o iguales. Y la última variable, horas de conexión a redes sociales. Esta es una variable cuantitativa de razón. Bueno, en la segunda parte de este video lo que vamos a hacer es introducir estos datos, este data frame, al SPSS. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables de diferentes tipos, las que hemos visto en este curso. Entonces lo primero que vamos a hacer es el ID, el identificador o número de encuestado que va del 1 al 10. Nos vamos al SPSS a vista de variables, nombre, ID, tipo numérico, decimales le quitamos 0. En etiqueta podríamos colocar número de encuestado, medida nominal. Recordamos que la variable es cualitativa nominal e introducimos los valores del 1 al 10. Tenemos 10 encuestados. Bueno, como segunda variable tenemos el sexo. Tenemos dos categorías, femenino y masculino. Entonces nos vamos a vista de variables, sexo, tipo numérico, decimal de 0. No es necesario anotar una etiqueta, pero si le colocas que sea sexo del encuestado. Valores tenemos. Entonces aquí se introducen las categorías. Código 1 va a ser para femenino, código 2 para masculino. Recordemos que la variable es nominal cualitativa. Entonces son ustedes los que definen cuál es 1 y cuál es 2 acá. La medida es nominal. 1 femenino, 2 masculino. Entonces acá femenino, masculino, femenino, femenino. Femenino, masculino, femenino, femenino. Masculino, masculino, femenino. Masculino, masculino, femenino. Y los tres últimos, masculino, femenino, masculino. Masculino, femenino, masculino. Apretamos este botón A1 etiquetas de valor y ya nos van a aparecer las categorías en vez de los códigos. Bien. La tercera variable es la talla de ropa. En este caso es intervalar. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a introducir la variable XS, tomando en cuenta XS, SML y XL. Directamente nos vamos a ir a la categoría, a la talla de ropa.
Entonces, ¿cómo introducimos esto al SPSS? Vamos a vista de variables. Aquí le colocamos talla o talla ropa, digamos, ¿no? Tipo es numérico, no tiene decimales. Aquí le aclaramos, le decimos que es la talla de ropa. Valores. Entonces, el más bajo va a ser XS, es la ropa más pequeña. De 0 a 2. XS es el código 1. Le vamos a anotar aquí la ropa XS. La segunda categoría es S. Entonces, código 2 va a ser S. Lo añadimos. La tercera es M. Entonces, la tercera va a ser la talla M. La cuarta categoría es L. Y la más grande es XL, que va a ser nuestra quinta categoría. Lo añadimos. Aceptar. Aquí estamos haciendo una especie de artificio estadístico. Entonces, si ustedes ven, aquí no hay la opción intervalar. Lo que vamos a hacer en este caso en particular es darle el código de ordinal. Vamos a tratarla como ordinal. ¿Qué anotamos acá? Fíjense, talla de ropa 6, que corresponde a una talla S. S era el código 2, entonces aquí le vamos a colocar 2. Segundo encuestado es 4, que corresponde a la talla S, código 2. Tercer encuestado es 8, que corresponde a la talla M, habíamos anotado con 3. Cuarto encuestado es 12, que es talla L, código 4. Quinto encuestado es 16, XL, código 5. Sexto encuestado es 2, el más pequeñito, XS, código 1. Séptimo encuestado, talla 0. Entonces, código 1 igual, ¿no? Octavo es el 10, M, código 3. El noveno es 8, M, código 3. Y el último es 16, XL, código 5. Apretamos la etiqueta de valor y comparamos SSML. Entonces aquí sería SSML. Bien, esa es una alternativa. La otra alternativa sería introducir estos números, así tal cual están. Si vos querés trabajar de esa otra forma, entonces aquí vamos a colocar, digamos, talla. Simplemente talla. Le quito los decimales. Talla de ropa, digamos, para diferenciarlo, voy a colocar aquí en números. Talla de ropa en números, lo voy a agrandar un poco. Ya no voy a colocar valores y aquí lo voy a manejar como escala. Entonces estamos viendo dos alternativas para introducir esta variable. Me voy acá, talla, y copio estos valores 6, 4, 8, 12. 6, 4, 8, 12, 16, 2, 0. 16, 2, 0. Y los tres últimos son 10, 8, 16. 10, 10, 8 y 16. Dos formas diferentes de introducir la variable de tipo intervalar. Vámonos a la siguiente variable, que es la edad. Es una variable de razón. Entonces simplemente anotamos edad, damos decimales, no hace falta colocar etiqueta. Y medida escala. Aquí en medida, las de razón siempre van a ser escala. Entonces aquí escala. E introducimos los datos, que es 12, 9, 14. 12, 9 años y 14. 19, 24 y 7. 19, 24, 7 y 7 años. 18, 21 y 16. 18, 21 y 16. Ya tenemos introducidos los datos de la edad. Nos vamos con la siguiente variable. Ciclo de estudio. La variable aquí es cualitativa ordinal. Entonces, ciclo de estudio. Aquí le podemos colocar estudio simplemente. Numérico, le quitamos los decimales. Aquí aclaramos que es el ciclo de estudios.
Verificamos que aquí hay primario, secundario y superior. Son 3 categorías. Entonces, le vamos a dar el código 1 a primario, que es el nivel más básico. 2 para secundario. Y 3 para la educación superior, que es la jerarquía más alta. Entonces, primario, secundario y superior. Si es que llegaras a equivocarte, aquí lo marcas, lo eliminas y lo volvés a introducir. Aceptar. La variable es ordinal. Nos vamos acá y tenemos que introducir los números. Primario es 1, entonces 1, 1, 2 y 3. Y va a ser 1, 1, 2 y 3. El quinto encuestado es 3, 1, 1. 3, 1, 1. Y los últimos 3 encuestados son 2, 3, 2. 2, 3, 2. Apretamos el botón A1, etiqueta de valor, y podemos comparar. Bien, nos vamos a la siguiente variable. Nivel de satisfacción. Aquí la variable es intervalar también, ¿no? Vamos a introducirlo de dos formas. Las categorías, que en este caso en el SPSS irían como ordinales. Sabemos que la variable es intervalar, pero para introducir categorías es de forma ordinal. Luego lo vamos a hacer de forma numérica. Entonces, nivel de satisfacción. Aquí yo voy a anotar nivel satis, voy a abreviar así, numérico, le quito decimales, voy a colocar aquí nivel de satisfacción, lo voy a anotar como cualitativo, aquí la variable es cualitativa. Bien, tenemos 4 niveles: bajo, regular, bueno y excelente. Bajo, regular, bueno y excelente. Código 1 para bajo, 2 va a ser para regular, 3 va a ser para bueno, 4 para excelente. Bajo, regular, bueno, excelente. Como la variable es intervalar y aquí no tenemos la opción intervalar, le damos ordinal. Ya podemos introducir los datos. Primer encuestado asignó un 51 que está dentro del rango de bueno. Entonces bueno es 3. Siguiente encuestado dio 75 que está en el rango de bueno, que es el código 3. Siguiente encuestado 64 que está también en el rango de bueno, código 3. Código 4, el 78, perdón, está en el rango de la excelencia, código 4. Hay que tener muy en cuenta los códigos de cada categoría. Quinto encuestado es 91 que está en excelencia, código 4. Siguiente 84 que también está en excelencia, código 4. Siguiente 77 que también está en el rango de la excelencia. 66, eso está como bueno, código 3. Y los dos últimos, 99 que es excelencia, código 4. Y el último 80 que es la excelencia, código 4. Ya tenemos ahí nivel de satisfacción desde el enfoque cualitativo. Si lo que vos querés es introducir directamente los puntajes para generar más estadísticas, creamos la variable. Entonces, nivel satisfacción, vamos a anotarla completa, nivel de satisfacción. Vamos a agrandarlo un poco acá. No pueden haber dos nombres iguales aquí, por eso es que lo distingo. Aquí vamos a anotar nivel de satisfacción. Esto va a ser cuantitativa. Ya no hay valores. Y la medida es escala. Entonces aquí anotamos simplemente las calificaciones que dieron los encuestados. Entonces 51, 75, 64. 51, 75 y 64. 78, 91, 84. 78, 91, 84. 77, 66. Y los dos últimos son 99, 80.
Ya está introducida la variable. Vámonos con el caso de la autoestima. Directamente aquí la autoestima no interesa mucho. Cuando uno mide la autoestima, no, las cantidades no van, digamos, ¿no? Entonces aquí lo que nos vamos a fijar, si es que queremos hacer segmentación psicográfica, supongamos. Entonces directamente vamos a considerar las categorías. Si vos querés, puedes introducir los números, igual que la satisfacción y la talla. Simplemente nos vamos a limitar a las categorías baja, regular y buena. Entonces, autoestima es numérica. No hace falta etiqueta. Entonces, código 1 va a ser baja. Código 2 regular. Código 3 buena. Porque la variable es intervalar, pero aquí se trata como si fuera ordinal en este programa. Introducimos los valores. Primer encuestado tiene 30, que corresponde a la categoría regular, 2. Segundo encuestado es 39, categoría buena, 3. Tercero es 18, su autoestima es baja, código 1. Siguiente encuestado es 45, su autoestima es buena, código 3. Siguiente es 40, buena, código 3. Siguiente 25, autoestima está baja, código 1. Siguiente 38, autoestima está buena, código 3. 42 autoestima, eso es autoestima buena, código 3. 35 que es regular, código 2. Y el último es 24, autoestima baja. Verificamos, ya está clasificado. Y la última variable, horas de conexión a redes sociales, que es de razón. Entonces aquí, horas, numérico, quitamos decimales, horas de conexión a redes sociales, tipo escala. Horas, copiamos, ceros, aquí tiene un decimal, perdón, entonces tenemos que corregirle acá. Tiene un decimal, entonces le aumentamos a 1. Bien, entonces copiamos horas 0,5 y 1. 0,5 y 1. Aquí el SPSS no lo lee el 0, perdón, se sobreentiende. 1,50, 0,2. 1,50, 0 y 2. 0,50, 1, 1. 0,50, 1 y 1. Y los dos últimos son 1,50 y 2. Entonces ya tenemos el data frame introducido. Bien. Eso es todo, entonces hasta una próxima.